Aleluya. 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 Aplauso a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Bienvenidos a aquellos que están participando en este culto en sus hogares. En el nombre de Jesús. En la Biblia hay muchas repeticiones del sustantivo, la palabra. En el Antiguo Testamento hay 1565 repeticiones. Y en el Nuevo Testamento hay 425. En total se repiten 2000 veces. En hebreo, palabra se traduce como dabar o emer. En griego, logos o lema. Dios usó la palabra para informar a las personas de su plan y propósito. También usó la palabra para cumplirla. Dios creó el cielo y la tierra por la palabra. La vida, el sufrimiento y la resurrección de Jesús son todos cumplimientos de la palabra de Dios. Leamos en Juan 1, verso 1 y 14. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra es Dios. Es Jesús, la palabra, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. La vida de Jesús fue el cumplimiento de la palabra. El ministerio de Jesús fue el ministerio de la palabra. Leamos Lucas 1, verso 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí lo vieron con sus ojos. Significa que fueron testigos. En este versículo se encuentran los testigos y los ministros de la palabra. Jesús solo tuvo 3 años del ministerio público. Pero incluso después de su muerte, su ministerio continuó. Su trabajo se hizo solo en el Judea y Samaria. Pero su palabra se extendió por todo el mundo. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo?
Esto es posible porque hubo testigos y obreros de la palabra. No importa cuán grande sea la salvación y las enseñanzas que Jesús hizo en la tierra, si no hubiese levantado a los obreros de la palabra, su ministerio habría terminado en Judea y Samaria. Pero Jesús enseñó la palabra a sus discípulos y estableció a los obreros de la palabra en la tierra, para que su ministerio de salvación pudiese extenderse por todo el mundo. Cuán importante es la palabra. Cielo, Dios creó el cielo y la tierra. Completa la salvación humana. Y todo lo que se puede transmitir en el mundo es obra de la palabra. Debido a que la palabra es tan importante, los obreros de la palabra también son importantes. Espero que todos ustedes sean, sobre todas las cosas, los obreros de la palabra. Aleluya. Todos. El pastor no es el único obrero de la palabra. Todos los cristianos tienen la misión de ser obrero de la palabra. Una posición que comprende bien la palabra y la obedece y la enseña bien es la posición más preciosa, hermosa e importante que cualquier posición en el mundo. Esto es el oficio del pacto. Esto es un oficio de gloria. A Dios le agrada que todos los santos sean obreros de esta palabra. Aleluya. Aleluya. Primero, ¿quiénes son los obreros de la palabra? ¿Quiénes? Otras traducciones de la Biblia tradujeron obreros de la palabra como personas que predicaron la palabra. En Marcos 4, verso 14 nos dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El que siembra está sembrando la palabra. Los obreros de la palabra son los que predican la palabra y los que siembran la palabra en el corazón humano. Las personas piensan que solo los pastores y aquellos con llamamiento especiales son obreros de la palabra. Pero no es. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Todos los que creen en Jesús deben ser obreros de la palabra. Hermanos amados, ¿alguna vez han participado en Cruzada Masaya? ¿Verdad? Las
principales personas de la cruzada son todos extranjeros. Los extranjeros sirven a los nicaragüenses de varias maneras. Sin embargo, solo un ministerio es diferente. ¿Cuál es ese? Los evangelistas. Las personas que evangelizan son nicaragüenses. Estos son los obreros de la palabra que predican el evangelio al pueblo de Nicaragua. Muchas personas pensaron que este grupo de jóvenes eran muy preciosos. Hubo muchos que sirvieron en varias formas, pero aquellos que sirven por la palabra son pocos y preciosos. Establecer una persona como obrero de la palabra y establecer a través de él a otro es más valioso que construir 10 edificios de la iglesia. Y también es más difícil y complicado y necesita más tiempo. Nuestra iglesia tiene un ministerio que establecer a obreros de la palabra. Nosotros estamos levantando obreros para dar seguimientos a los nuevos cristianos a través de la palabra. Estamos levantando obreros para dirigir a otro en el estudio de la Biblia. Estamos levantando maestros y predicadores que enseñan y proclaman la palabra. Aunque somos un pequeño grupo reunido en nuestra iglesia, pero tengo la seguridad que es una iglesia bíblica y realiza una gran función. Aleluya. 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 Poco diga amén. Necesito más confianza, hermanos. Leamos 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí se encuentra la frase, ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros de un nuevo pacto. ¿Quién es el ministro de un nuevo pacto? Es el obrero de la palabra. Como Lucas 1:2. Este obrero de un nuevo pacto también no es solamente el pastor. Dios quiere que todos los santos en nuestra iglesia sean obreros de un nuevo pacto. La misión más importante y esencial de la iglesia es levantar obreros de la palabra.
Hermanos amados, imaginémonos lo que le sucedería a Nicaragua. Ahora, imaginémonos. Si todas las iglesias de Nicaragua se convirtieron en las iglesias que levanten los obreros de la palabra, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? Los obreros de la palabra abundarán en esta tierra. La gracia de la palabra enriquecerá esta tierra. Sería un país lleno de bendiciones de la palabra. Si eso sucede, Nicaragua sería el centro de la misión mundial, como Iglesia Antioquia. Si sucede, Dios le dará riquezas materiales para poder usar a Nicaragua. También derramaría una gran cantidad de conocimiento. Dios haría a Nicaragua un país fuerte. Aleluya. Este es el principio de Dios. Hermanos amados, ¿será esto imposible? No, oh no. No, claro que no. Es posible. Empiece usted primero. Dios estará contigo. Si decide a su corazón convertirse en un obrero de la palabra, levante su mano. Aleluya, 100%. La bendición de la unión de la palabra estará con aquellos que levantaron la mano. Aleluya. Segundo, ¿cuáles son las cualidades de los obreros de la palabra? Ahora hay varias, pero hoy quiero compartir dos cualidades. Primera cualidad es, debemos convertirnos en personas que hayan experimentado la palabra. Hayan experimentado la palabra. Lucas 1:2. Dice, lo vieron con sus ojos. Lo vieron con sus ojos. Como Job. Como Job. No solo escucha, lo vieron con sus ojos. Aquí lo vieron con sus ojos significa que son personas con experiencia. Experiencia. Las personas que experimentan la alegría y el poder de la palabra puede hablar con confianza sobre lo que él ha experimentado. Aleluya. ¿Verdad? Importante. Experimenta. No solo escucha. En Lucas capítulo 1 hay una historia de Elizabeth, la cual experimentó el poder y el cumplimiento de la palabra. Leamos Lucas 1, verso 45. Y bienaventurada
la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esta palabra es la que Elizabeth le dio a María. María era virgen, pero escuchó a Dios decir: concebirá y tendrás un hijo. ¡Wow! La virgen está embarazada de un niño. Este es un evento improbable. Sin embargo, María respondió: amén, por la fe. Ella no entiende, pero amén, por la fe. Pero ella tenía miedo en este momento. Elizabeth, que ya había experimentado el poder de la palabra, ayudó a María. Elizabeth le dio a María la confianza en la palabra de Dios. Elizabeth, aunque era vieja, mucho vieja, ya no podía tener hijos. Cuando un mensajero del Señor se le apareció a su esposo, Zacarías, y le dijo que ella daría a luz un hijo, Juan Bautista. Y así fue, la palabra fue cumplida. Por eso ella pudo animar a María a través de su testimonio y de su experiencia. Al recibir el aliento de Elizabeth, quien experimentó la palabra de Dios, María se llenó del Espíritu Santo y confianza, y dio alabanza a Dios con gozo. Espero que ustedes también puedan ayudar a otros diciendo: se hará de acuerdo con la palabra, no te preocupes. Esto es lo que necesita como obrero de la palabra. Hermanos amados, espero que se conviertan en santos que hayan experimentado el poder de la palabra y la alegría de la palabra. Aleluya. Aleluya. Segundo calidad. ¿Qué otra cualidad son dignas del obrero de la palabra? Debe ser fiel. Debe ser fiel. Hay un personaje llamado Tíquico, el cual es uno de los colaboradores de Pablo. Tíquico acompañó a Pablo cuando fue encerrado por primera vez en una prisión romana, y entregó las cartas de Pablo en las iglesias de Éfeso y las iglesias de Colosés. Pablo alabó a Tíquico de muchas maneras. Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Fiel
ministro en el Señor. Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Cómo era un obrero sincero y fiel? Pablo confió y alabó a Tíquico de esa manera. Los obreros fieles son dignos de confianza. Todas personas tienen confianza a obreros fieles. Cuando nos convertimos en obreros fieles, Dios confiará en nosotros y nos entregará más grande. Aleluya. Leamos Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. En esta palabra hay un gemir de Jesús. El Señor Jesús viajó por ciudades y pueblos, enseñando en sinagogas, predicando el evangelio del cielo y sanando todas las enfermedades y debilidades. Y dio esto mientras suspiraba. Miren muchas multitudes agitadas, como ovejas sin pastor. En este tiempo hay muchos sacerdotes y fariseos y levíticos, pero ellos no es fiel. Por eso muchas multitudes vivían como oveja sin pastor. Las multitudes estaban hambrientas de la palabra. Incluso hoy en día hay muchas personas que padecen hambre espiritual y sufren sin la palabra de Dios. Jesús se lamentó que todavía necesitásemos de obreros de la palabra. Y obrero fiel. Cuando escuchemos el lamento de Jesús, que hay pocos obreros fieles de la palabra, ¿cómo responde usted? ¿Cómo responde usted? Estoy aquí, envíame. Oh Señor, haga de mí un obrero de la palabra. ¿Puede responder así? ¿Puede responder así? Si lo puede hacer, diga amén. Diga amén. Más fuerte, diga amén. Aleluya. Tercero, ¿qué bendiciones se dan a los obreros de la palabra? Hay muchos. Pueden experimentar la bendición de Dios abundantemente. La palabra enriquece, es decir, nos hace crecer continuamente.
tener confianza y alegría a través de ella. El anhelo de la palabra se hace más grande y cada vez más se da cuenta del ministerio secreto de la palabra más profundamente. Y los obreros de la palabra pueden recibir la corona de la vida. Es gran bendición. Leamos Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es promesa de Dios. Al obrero se le da la corona de la vida. En los Juegos Olímpicos de Atenas, a todos los atletas que recibían medallas, les colocaban una corona de laurel. Todos aplaudían. ¡Woo! ¡Woo! A quienes recibían tales coronas de laurel. Debido a la corona de laurel, los ganadores eran mejor vistos por otros y se consideraban de mayor honor. Hermosa corona. Mayor honor. Gran recompensa. La corona de los obreros de la palabra es mucho más valiosa que la corona de la laurel. Es una corona que brilla para siempre. No una corona de laurel que pronto se va a descomponer. Leamos 1 Corintios 9, verso 25. Todo aquel que lucha, que todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En esta palabra el apóstol Pablo dijo que las personas que corren para obtener una corona de laurel obtendrían algo que es temporal, corruptible. Pero nosotros luchamos para obtener una corona incorruptible. Hermanos, ustedes sean un héroe de esta corona de la vida incorruptible. El Señor nos ha llamado a ser obreros de la palabra. Pero ahora estamos pasando un momento difícil. Nada se puede hacer correctamente. No podemos reunirnos. No podemos predicar el evangelio en la calle, en la universidad, porque no podemos encontrar con otros. Es muy peligroso. Pero, hermano, es en este momento que debemos estar más despiertos y listos para ser
obreros de la palabra de Dios. Dios ha preparado un medio para estudiar en línea, un programa llamado Zoom. He estado guiando el estudio de la Biblia durante 3 semanas por Zoom. Aquí con hermano John, el testigo. También otros. En existen varias limitaciones, pero ha demostrado ser bastante efectivo. Esta es una herramienta muy adecuada para el tiempo de coronavirus. Todos los miembros de nuestra iglesia pueden iniciar a estudiar la Biblia nuevamente. En este tiempo difícil, intentemos, esforcémonos la oración en nuestras casas y lea la Biblia desde Génesis. Y estudié la Biblia con su grupo de estudio por medio de Zoom. Cuando estemos preparados como obreros de la palabra de Dios, Dios nos usará en el tiempo de Dios. ¡Aleluya! 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 Jesús había ministrado por solo 3 años, pero su palabra se extendió por todo el mundo. Jesús se entregó a sí mismo para la salvación del mundo solo una vez en la cruz, pero el evangelio de la salvación continúa siendo predicado después de 2000 años. Este es el secreto del ministerio de Jesús. Jesús levantó obreros de la palabra. El plan de salvación de Dios se está completando a través de los obreros de la palabra. Que todos ustedes sean obreros de la palabra. Que todos ustedes sean obreros de nuevo pacto. Dios le bendiga. Amén.